Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria del Instituto de Acción de Transparencia y Acceso a la Información Pública que corresponde al día de hoy, 9 de mayo del año 2019. Para dar inicio a los trabajos de esta sesión ordinaria, solicito al secretario ejecutivo se sirva a pasar lista de asistencia y verificación del quórum. Como lo solicita el comisionado presidente, me permito pasar lista de asistencia. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Leida López Arrasate. Presente. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Presente. Hay quórum, comisionado presidente, con 3 asistencias y 0 inasistencias. Al existir en quórum y siendo las 16 horas con 26 minutos, pido al presente ponerse de pie, por favor. Estaba yo incumpliendo con las formalidades. Al existir quórum y siendo las 16 horas con 30 minutos del día de hoy, 9 de mayo del año 2016, declaro abierta esta sesión ordinaria del año 2019, Declaro abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto de Acción de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pueden tomar asiento, por favor. Gracias. Solicito al secretario ejecutivo de lectura del orden del día para esta sesión. Con mucho gusto, comisionado presidente, me permito dar lectura al orden del día. Como punto número 1, lista de asistencia y declaración del quórum. Como punto número 2, instalación de la sesión. Punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Punto número 4, lectura de la correspondencia recibida en su caso. Punto número 5, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 3 de mayo de 2019. Punto número 6, proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. 6.1. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de la denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia número DI/DAI/001/2019-P1, promovida en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 6.2. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/301/2019-P1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 6.3. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/310/2019-P1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Balancán, Tabasco. 6.4. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/313/2019-P1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Cunduacán, Tabasco. 6.5. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/316/2019-P1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 6.6. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/319/2019-P1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Nacajuca, Tabasco. 6.7. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/328/2019-P1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. 6.8. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/337/2019-P1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jonuta, Tabasco. 6.9. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/352/2019-P1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. 6.10. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/385/2019-P1, promovido en contra de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico. 6.11. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/400/2019-P1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jonuta, Tabasco. 6.12. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/448/2019-P1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro, Tabasco. 6.13. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/484/2019-P1, promovido en contra de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 6.14. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/505/2019-P1, promovido en contra del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra.
6.15. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI diagonal 508 diagonal 2019-P1 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco. 6.16. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI diagonal 697 diagonal 2019-P1 promovido en contra del Comité Directivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática. 6.17. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI diagonal 709 diagonal 2019-P1 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco. 6.18. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI diagonal 859 diagonal 2019-P1 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 6.19. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI diagonal 862 diagonal 2019-P1 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. Muchas gracias. 6.20. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI diagonal 865 diagonal 2019-P1 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 6.21. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI diagonal 868 diagonal 2019-P1 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 6.22. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI diagonal 871 diagonal 2019-P1 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 8.23. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI diagonal 874 diagonal 2019-P1 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 6.24. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI diagonal 886 diagonal 2019-P1 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 6.25. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI diagonal 889 diagonal 2019-P1 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 6.26. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI diagonal 892 diagonal 2019-P1 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 6.27. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI diagonal 922 diagonal 2019-P1 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. Muy bien, gracias. Como punto número 7, proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. 7.1. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI diagonal 185 diagonal 2019-P2 promovido en contra del Instituto de Vivienda de Tabasco. 7.2. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI diagonal 188 diagonal 2019-P2 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. 7.3. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI diagonal 191 diagonal 2019-P2 promovido en contra de la Secretaría de Gobierno. 7.4. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI diagonal 194 diagonal 2019-P2 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Teapa, Tabasco. 7.5. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI diagonal 197 diagonal 2019-P2 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 7.6. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI diagonal 201 diagonal 2019-P2 promovido en contra del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. 7.7. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI diagonal 204 diagonal 2019-P2 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 7.8. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI diagonal 206 diagonal 2019-P2 promovido en contra de la Secretaría de Gobierno. 7.9. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI diagonal 209 diagonal 2019-P2 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Cunduacán, Tabasco.
7.10. Discusión, aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 212/2019-P2, promovida en contra del Ayuntamiento del municipio de Jonuta, Tabasco. 7.11. Discusión, aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 245/2019-P2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 7.12. Discusión o aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 416/2019-P2, promovido en contra de la Secretaría de la Función Pública. 7.13. Discusión o aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 419/2019-P2, promovido en contra de la Secretaría de la Función Pública. 7.14. Discusión o aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 422/2019-P2, promovido en contra de la Secretaría de la Función Pública. 7.15. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 425/2019-P2, promovido en contra de la Secretaría de la Función Pública. 7.16. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 428/2019-P2, promovido en contra de la Secretaría de la Función Pública. 7.17. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 983/2019-P2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco. Como punto número 8, proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Jesús Manuel Largáez de los Santos. Tiene el uso de la palabra la comisionada Leida López. Nada más para pedirle al secretario ejecutivo que por favor registre en los listados el retiro del recurso 191. Adelante, continúe, secretario. Claro que sí. Como punto número 7, proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Jesús Manuel Largáez de los Santos. 8.1. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 389/2019-P3, promovido en contra de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. 8.2. Discusión o aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 399/2019-P3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jonuta, Tabasco. 8.3. Discusión o aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 402/2019-P3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tacultalpa, Tabasco. 8.4. Discusión o aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 405/2019-P3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tacutalpa, Tabasco. 8.5. Discusión o aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 408/2019-P3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 8.6. Discusión o aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 411/2019-P3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 8.7. Discusión o aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 429/2019-P3, promovido en contra de la Secretaría de la Función Pública. 8.8. Discusión o aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 435/2019-P3, promovido en contra de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 8.9. Discusión o aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 444/2019-P3, promovido en contra de la Fiscalía General del Estado. 8.10. Discusión o aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 456/2019-P3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. 8.11. Discusión o aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 471/2019-P3, promovido en contra de la Secretaría de Gobierno. 8.12. Discusión o aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 474/2019-P3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Balancán, Tabasco. 8.13. Discusión o aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 525/2019-P3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Comalcalco, Tabasco. Secretario, le solicito que retire el recurso de revisión DAI 471 en 2019
De la ponencia 3, en contra de la Secretaría de Gobierno. Para mayor estudio, por favor. Con mucho gusto, comisionado presidente. Como punto número 9, discusión, aprobación en su caso de las tablas de aplicabilidad de los sujetos obligados, Secretaría de Turismo, Secretaría para el Desarrollo Económico y Competitividad y el Instituto de la Juventud y el Deporte. Como punto número 10, asuntos generales, y como punto número 11, clausura de la sesión y cita para la próxima. En relación al punto 3 del orden del día, solicito al secretario ejecutivo someta a consideración de este órgano colegiado el orden del día propuesto que acaba de dar a conocer. En votación económica se somete a consideración de este pleno el orden del día señalado por el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. El orden del día ha sido aprobado, comisionado presidente, con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Pasamos al punto 4 del orden del día, que se refiere a la lectura de aprobación en su caso de la correspondencia. Y en virtud de no haber recibido documentación dirigida al Pleno, solicito se dé por desahogado este punto para continuar con el desarrollo de la sesión. Pasamos al punto 5 del orden del día, que se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 3 de mayo de 2019, misma que fue circulada previamente a los integrantes de este Pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna observación, me permito proponer la dispensa a su lectura y con ello la aprobación de dicha acta, por lo que solicito al secretario ejecutivo que en votación económica someta a consideración del Pleno la propuesta antes señalada. En votación económica se somete a consideración de este Pleno la propuesta de dispensa de su lectura y aprobación del acta que ha citado el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Comisionado presidente, ha sido aprobada la dispensa, la lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 3 de mayo del presente año con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Pasamos al segundo del punto 6 del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Se le concede el uso de la voz, honorable comisionada, para conocer las propuestas de resolución de su ponencia. Muchas gracias, comisionado presidente. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, comisionada Leida. Buenas tardes, comisionada Tere Luna. Buenas tardes a los que están acompañándonos en esta tarde. Presento al Pleno 27 proyectos de resolución. El primero de ellos es una denuncia, la identificada con el número 1. Es una denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia. Fue interpuesta en contra del municipio de Macuspana, Tabasco. La denuncia es sobre el tenor siguiente. No se encontró absolutamente nada de información obligatoria de los artículos 76, 77 y los demás artículos que le corresponden por ser un municipio de la Ley de Transparencia en vigor. 17. Se substanció el procedimiento de denuncia por incumplimiento ante la ponencia en mi cargo, que por cuestión de turno le correspondió conocer. Y una vez que se realizó la verificación virtual al portal de transparencia, que fue el portal que se dolió el particular, se concluyó lo siguiente. Se revisó el portal, específicamente el artículo 76 en todas sus fracciones, recordemos que son 49 fracciones, y advertimos que en todas incumplió, con excepción, bueno, en todas, la mayoría de todas, con excepción de 2, la fracción cuarta y la 45. La razón de ser, ¿por qué fue? Porque son obligaciones que se actualizan de manera anualizada. En ese periodo, en ese trimestre, no se actualiza, por esa razón fue que se salvó el sujeto obligado, porque se actualizan en el primer trimestre, medio salvó, por lo que es esto. Y el resto de las fracciones, no hay ninguna información publicada. Hay una que otra que se pudiera estar relativa, pero fue publicada en formatos que no son los aprobados por el Sistema Nacional y por lo tanto no se puede convalidar. El artículo 77, que también fue motivo de inconformidad del particular, se hizo el estudio correspondiente y se refiere a obligaciones del Poder Ejecutivo no aplicables al ayuntamiento de acuerdo con la tabla de aplicabilidad de este sujeto obligado, por lo tanto, esa inconformidad del particular es infundada. Respecto al artículo 77, de igual forma no atendió el pedimento. El 78, sus fracciones de la segunda a la 14 no cumple. Y respecto al 88, solamente le aplica el formato 1B y por lo tanto es fundado. En suma, la denuncia formulada por un particular en contra del ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco, es parcialmente fundada en lo general. Y en específico, fundada por lo que hace al cuarto trimestre de 2018, fracciones del artículo 76, de la 1 a la 49, con excepción de la
cuarta y 45, que fue infundada. Infundada por lo que respecta al artículo 77, parcialmente fundada del artículo 78 y parcialmente fundada por lo que respecta al artículo 88, formato 1, inciso B. Respecto al primer trimestre de 2019, es infundada porque recordemos que el primer trimestre se compone de los meses de enero a marzo. La denuncia la presentó el 10 de marzo, por lo tanto, aún estaba transcurriendo el plazo del trimestre y posterior a ello, el sujeto obligado dispone de 30 días naturales más para dar cumplimiento a esa obligación, por lo tanto, es infundada. Sí, todavía. Bien, respecto a los demás asuntos que son recursos de revisión, los separé por bloques para que sea más fácil su presentación. Así tenemos que el primer paquete de recursos es el primer 310, empezamos con el 310, el paquete de asuntos que se confirman, y en este paquete tengo el recurso 310-2019, que fue interpuesto en contra del Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, a quien le pidieron la autoevaluación presupuestal financiera del primer trimestre 2018. El sujeto obligado a través del Contralor Municipal hizo entrega de la información y en su contenido no hay ningún dato restrictivo, por lo tanto se confirma la actuación del sujeto obligado. En el recurso 385-2019 se le pidió a la SECAMED, que es la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico, información relativa a la prestación de telefonía celular. A qué servidor público se le turnó, cuánto gasta cada servidor público en el uso de este servicio, el tipo de equipo, un listado del uso de datos, cuánto han tenido que pagar extra por las rentas, etcétera, etcétera, etcétera. Se turnó el pedimento informativo al área competente, que resulta ser la Dirección Administrativa, quien precisó que no se le otorga prestación de este tipo a los servidores públicos de ese instituto, de esa comisión, por lo tanto se confirma la actuación del sujeto obligado. Y por último, el recurso 709 del Ayuntamiento del Municipio de Centro, se le solicitó el nombre y cargo de cada uno de los integrantes de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco. El área competente entregó un listado en el que se puede advertir cada uno de los datos requeridos por el particular, es decir, nombre de los integrantes y su cargo. Así podemos advertir que esa Dirección de Asuntos Jurídicos se encuentra integrada por 43 servidores públicos y en la relación adjunta vienen los datos de cada uno de ellos. Por lo tanto, se confirma esta actuación del sujeto obligado. Otro paquete de proyectos que les presento a consideración al Pleno es un paquete en donde los agravios del particular no tienen conexión directa con la respuesta otorgada por el sujeto obligado. Así encontramos que existen los recursos de revisión 313-2019 en contra del municipio de Cunduacán, Tabasco, a quien le pidieron autoevaluación presupuestal financiera del segundo trimestre de 2018. ¿Qué hizo el sujeto obligado? Un acuerdo de disponibilidad, donde el Contralor Municipal entregó la información requerida y donde podemos advertir todos los formatos que contiene la autoevaluación presupuestal. Sin embargo, el particular en su alegato señaló que la información no corresponde con lo solicitado. No hay relación conexa entre la respuesta con el agravio. Se desecha por disposición del artículo 161, fracción tercera de la Ley de Transparencia. Y así tenemos que el recurso 316 en contra de Macuspana es en los mismos términos, la misma solicitud, mismo agravio. 319-2019 en contra de Nacajuca, igual. 328 en contra del municipio de Tenosique, Tabasco, lo mismo. Misma solicitud, respuestas acorde a lo pedido y el agravio no tiene relación. Y por último, el recurso 484-2019 en contra de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, se le pidió información relacionada con las multas electorales. Es un pedimento que hemos analizado en varias sesiones y en donde el sujeto obligado, acorde a la norma legal, realizó el procedimiento de incompetencia por no tener entre sus atribuciones facultad alguna que le obligue a poseer o generar información relativa a multas electorales. El particular se inconformó porque dijo que la información estaba incompleta. No tiene relación alguna, por lo tanto también se desechó. Ese es el segundo paquete de proyectos que presento a su consideración. En los recursos 301-2019 en contra del municipio de Jalapa, Tabasco, 859-2019 en contra del municipio de Jalapa también,
862-2019, 865-2019, 868-2019, 871-2019, 874, 886, 889, 892 y 922, todos del ejercicio fiscal 2019 y todos interpuestos en contra del municipio de Jalapa, Tabasco, compareció el particular a desistirse de la interposición de estos recursos de revisión. Por tal motivo se configura la causal de sobreseimiento por desistimiento del recurrente. En ese sentido, se presentan 11 proyectos de sobreseimientos. En los recursos 337-2019 en contra del municipio de Jonuta, Tabasco, 352-2019 en contra de Minero Zapata y 697-2019 en contra del Comité Directivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, no hubo respuesta por parte de los sujetos obligados ante el pedimento que le fue formulado por el particular. Por ello, se declara fundado los agravios vertidos por los inconformes y en los proyectos se les da a conocer la naturaleza de la información y qué es lo que debe entregar el sujeto obligado para dar cabal atención a estos pedimentos fundados. En los recursos 400-2019 se le solicitó al municipio de Jonuta, Tabasco, se le envíe el atlas de riesgo con el que cuenta ese municipio en caso de inundaciones. ¿Qué hizo el sujeto obligado? Emitió una actuación en la que comunicó a través del sistema el acuse recibo de la solicitud. No atendió el pedimento. Ese es un acto del sujeto obligado de entregar un acuse sin atender pedimento alguno. Se revoca esta actuación del sujeto obligado. En el proyecto se debe saber la naturaleza parcialmente pública que tiene la información requerida, porque dentro de este atlas de riesgo puede haber un sinnúmero de información que debe ser restringida, debe ser protegida. Es decir, si hubiera algún dato de alguna comunidad que estuviera en riesgo por alguna situación, no debe ser factible de difundir. Por lo tanto, se revoca la actuación de este ente público. En el recurso 448-2019, que fue interpuesto en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro, se le pidió la resolución administrativa 026-2018, derivada de las órdenes de las visitas de inspección 945-2018 y 079-2018, realizadas por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales en el fraccionamiento Plaza Villahermosa de esta ciudad. También, como recordarán, es un asunto que hemos estado resuelto en las últimas sesiones. Están pidiendo aquella resolución dictada con motivo de una inconformidad por una construcción en una obra, al parecer, de uso común. El sujeto obligado, en su acuerdo, restringió la información requerida porque consideró que era información de naturaleza reservada y adjuntó los acuerdos con los que sustentó esta determinación. Así, obra en el sumario el acuerdo de reserva 01 y el acuerdo de reserva 02. En este proyecto atrajimos la resolución emitida por la ponencia 3. En sesiones pasadas fue un asunto similar, se sustentaron ese acuerdo de reserva y la ponencia 3, a cargo del presidente, revocó ese acuerdo de reserva. Se atrajo para mejor resolver este asunto, ese acuerdo revocado. Y también esa ponencia primera, en otro asunto anterior, revocó el acuerdo reserva 2. Por lo tanto, ambos acuerdos con los cuales se sustentó la restricción de la información no tienen efectos jurídicos, no tienen vida jurídica. Por lo tanto, en este proyecto también se revoca la actuación del sujeto obligado y en el proyecto se le hace el conocimiento de qué manera deberá actuar para dar cabal cumplimiento a este requerimiento informativo. Y por último, el recurso 505-2019 se le solicitó al Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra toda información relativa a multas electorales, la misma pregunta que al CCA, pero aquí el sujeto obligado admitió la competencia y procedió a realizar un cuadro donde dio a conocer las respuestas otorgadas al pedimento informativo, evidentemente sin tener competencia alguna para la atención del asunto, porque, por ejemplo, le solicitan conocer cuál es el monto total de multas impuestas durante el proceso electoral 2017-2018, cuánto han recibido de multas electorales y cuánto falta por recibir. Evidentemente, el particular no tiene información. ¿Qué respondió? Que no tiene ninguna multa electoral. No hay conexión.
Revisando el marco normativo de actuación de este sujeto obligado, no le compete poseer o generar la información, sino le compete a otros sujetos obligados, como puede ser, por ejemplo, el Instituto Electoral de Participación Ciudadana, el propio Tribunal Electoral, el INE, no ellos. Fue incorrecta la actuación del sujeto obligado, se revoca para efecto de que realice el procedimiento de clasificación de información, de incompetencia. Por último, en el recurso 508-2019 se le solicitó al municipio de Jalpa de Méndez si la institución cuenta formal o informalmente con horarios flexibles de trabajo, cuándo se realizó la última actualización del programa de protección civil de la institución, así como el programa de protección civil de la institución del trienio 2018-2021. Aquí cabe precisar que esta es una pregunta que hemos estado resolviendo en estas últimas fechas y el particular lo que quiere conocer es el programa interno de protección civil. Hemos dicho siempre que los sujetos obligados para dar una cabal atención a las peticiones de información es necesario que conozcan, que entiendan cuál es la solicitud de información. El particular requirió programa interno de protección civil que se encuentra descrito en el artículo 41, precisamente de la Ley de Protección Civil. Y este programa interno de protección civil alude a aquel protocolo que deben crear cada sujeto obligado al interior de su dependencia a efecto de señalar qué hacer cuando exista alguna cuestión de emergencia. Cuando exista por causas naturales o por causas del ser humano, ¿qué hacer? Hay un incendio, hay un temblor, hay una fuga, ¿cómo actuamos? Evidentemente, en este tipo de documentos puede existir información de naturaleza reservada que no es factible difundir. Por lo tanto, el sujeto obligado deberá realizar el procedimiento de clasificación correspondiente. Establecido lo anterior, déjenme comentarles que el sujeto obligado lo que hizo fue que entregó el Plan Municipal de Protección Civil. El Plan Municipal alude a aquel protocolo de actuación que deberá regir en toda la jurisdicción del municipio. ¿Qué hacer ante caso de inundaciones en las colonias, en las comunidades, en las rancherías, entre otras situaciones? ¿Cómo se debe activar el protocolo que las autoridades municipales en materia de protección civil deberán realizar? Cuestión totalmente distinta. Y este fue el documento que entregó el sujeto obligado. Como fue el documento que entregó, procedimos a revisarlo, porque se lo está entregando al particular. Y advertimos que se difundió información de naturaleza restringida en su modalidad de reservada. ¿Por qué razón? Porque se da a conocer, entre otras cosas, un croquis de ubicación de hidrocarburos, de dónde se encuentran ubicados los hidrocarburos. Imagínense, es información que debe ser restringida. Se da a conocer el listado de las comunidades que se encuentran en situación de riesgo. Tampoco se puede dar a conocer esta situación. Por esa razón, se revoca la actuación del sujeto obligado. Pero además, al haber vulnerado información de naturaleza reservada, se ordena iniciar procedimiento administrativo en contra del servidor público responsable de haber difundido esta información, este documento. Con ello concluye mi presentación. Muchas gracias. Gracias, comisionada. Una vez que se han expuesto los asuntos de la titular de la ponencia 1, solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este pleno los proyectos de resolución que han sido presentados. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución antes presentados. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Pasamos al siguiente punto del orden del día, el séptimo, que consiste en proyectos de resolución de la ponencia a cargo de la comisionada Leida López Arrasate. Se le concede el uso de la voz honorable comisionada para conocer los proyectos de resolución a su cargo. Gracias, comisionado presidente. Comisionada Teresa Luna, a quien nos acompañan, buenas tardes. Me permito poner a consideración los siguientes proyectos con sus sentidos. El 185, en contra, el Instituto de Vivienda de Tabasco, se revoca. El 188, en contra, el municipio de Emiliano Zapata, se revoca. El 194, en contra, el municipio de Teapa, Tabasco, se revoca.
El 197, en contra, el Ayuntamiento y Municipio de Jalapa se declara fundado. El 201, en contra, el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco se revoca. El 204, en contra, el Ayuntamiento y Municipio de Macuspana se revoca. El 206, en contra, la Secretaría de Gobierno se confirma. El 209, en contra, el Ayuntamiento y Municipio de Cunduacán se revoca. El 212, en contra, el municipio de Jonuta, Tabasco, se revoca. El 245, en contra, el municipio de Jalapa, Tabasco, se sobresee. El 416, en contra, la Secretaría de la Función Pública, se revoca. El 419, en contra, la Secretaría de la Función Pública, se revoca. El 422, en contra, la Secretaría de la Función Pública, se revoca. El 425, en contra, la Secretaría de la Función Pública, se revoca. El 428, en contra, la Secretaría de la Función Pública, se revoca. Y el 983, en contra, el municipio de Jalpa de Méndez se sobresee. Es importante decir que de los asuntos de la Secretaría de la Función Pública, todos versaron sobre la misma solicitud de información, nada más que para diferente persona. Quiero dar cuenta del recurso de revisión 419, donde solicitan la versión pública de la declaración de interés presentada por José Luis Mora Flores, integrante del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, misma que presentó ante la Secretaría de Contraloría de conformidad con el artículo 16, fracción séptima de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tabasco. En primera instancia, es importante decir que el marco jurídico, que es la Ley del Sistema Anticorrupción, en este apartado del artículo 16, fracción séptima, maneja como uno de los requisitos de elegibilidad presentar la declaración patrimonial y de intereses antes del nombramiento. También es importante decir que la Ley del Sistema Anticorrupción señala que se van a ceñir a los formatos que maneja la Ley General de Responsabilidades Administrativas. La Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su tercero transitorio, también señala que una vez entrada a vigor la Ley General, todos los entes públicos de las tres órdenes de gobierno, es decir, la Federación, Estado y Municipio, van a presentar sus declaraciones en los formatos que lo habían estado haciendo hasta el momento de la entrada en vigor. En ese sentido, pues, la declaración de interés, en este caso, era un requisito de ley. Es importante decir también que se emitió un acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado, donde se señala que para cumplir este acuerdo tenían que presentar esta declaración patrimonial y de interés a la Secretaría de Contraloría del Estado. Nos vamos a la respuesta otorgada por el sujeto obligado. Efectivamente, emite una información de carácter parcial, puesto que al desplegarse la búsqueda de la información, vemos una versión pública de declaración de interés, pero testada, en el análisis que hacemos, nos damos cuenta que se testó sin haber pasado primero por la unidad administrativa que hubiese manifestado la necesidad del acuerdo de confidencialidad y de la declaración por parte del Comité de Transparencia, quien tiene la facultad legal para hacerlo. Es decir, esta versión pública se hace al margen del procedimiento que la propia Ley de Transparencia así señala. Por lo tanto, en resumen, pues evidentemente no se cumple con este requisito fundamental, pero aunado a lo anterior, checando las fechas, nos damos cuenta que se refiere a la declaración de modificación que se presentó en el mes de mayo. Y el artículo 16, fracción séptima, lo dice muy claro. Tiene que ser antes del nombramiento. No importa que fuera la Secretaría. Otro documento. Esa declaración debió haber sido en la declaración inicial, no en la de modificación en el mes de mayo. Por lo tanto, pues no se atiende el pedimento informativo, La expresión documental, que evidentemente se revoca para los efectos de que, bueno, pues empecemos de nuevo, se tenga que hacer el acuerdo de confidencialidad, se explique si se presentó o no la dichosa
declaración de intereses inicial y, bueno, ese es el proyecto que presento a su consideración. Muchas gracias. Quiero hacer uso de la voz. Tiene el uso de voz la comisionada Luna. Gracias. Efectivamente, es un hecho público y conocido que el Poder Ejecutivo dispone de un sistema de Claranet, que es administrado por la Secretaría de la Contraloría, y que dentro de este sistema se abordan los dos tipos de declaraciones, la declaración patrimonial y la declaración de intereses. También es conocido de que si un servidor público que hace uso de este sistema señala no tener declaración de intereses o un conflicto de interés, ya no se despliegan los demás requerimientos, al decir que no tiene. Y si tiene, pues sí ya se abre una serie de pasos que tienen que rellenar. Es un sistema que está previamente instalado y que tiene la salvedad de que el particular o el servidor público indique si desea o no hacer pública su información. Pero al margen de que existe este sistema, el Comité de Transparencia te tiene que pronunciar ante una solicitud de información. Es decir, en este caso están pidiendo información de un tercero, de un servidor público, y que tiene una característica principal, acorde a un artículo, y ese artículo de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción mandata que tiene que ser una declaración presentada previa a la toma de su nombramiento, a su nombramiento, ¿no? Previa a su nombramiento. Quiere decir que es el primer acto que va a realizar aquella persona que fue elegida para integrar el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. ¿Qué se debe haber hecho? A ver, el área correspondiente debe decir, efectivamente hay un sistema de Claranet y aquí el particular expuso su autorización o no su autorización y que el Comité de Transparencia sesionara sobre ello y dijera, a ver, ese es un sistema que es de Claranet informático que está habilitado y que permite al usuario que posee contraseña y nombre de usuario decidir de manera libre. Pero se tiene que ver un pronunciamiento del Comité de Transparencia, no decirlo simplemente porque recordemos que en materia de acceso a la información no opera la suplencia de la queja a favor del sujeto obligado, opera a favor del particular. Y en ese sentido, el particular desconoce todo el manejo del de Claranet. Quien debe pronunciarse es el área y deberá ser avalado por el Comité de Transparencia, lo que en el caso no sucedió. Estoy completamente de acuerdo con su proyecto, comisionada Leida. Muchas gracias. Una vez que hemos escuchado los proyectos de la titular de la ponencia 2, solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este pleno los proyectos de resolución que han sido presentados. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución antes presentados. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. Por favor. Comisionada Leida López Arrasate. Por favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Pasamos al siguiente punto del orden del día, el octavo, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia a mi cargo. Me permito presentar los siguientes proyectos. El recurso de revisión 384 contra la Fiscalía General del Estado se propone revocar. El 399 contra el Ayuntamiento de Jonuta se propone revocar. El 402 contra el Ayuntamiento de Tacotalpa se propone revocar. El 405 contra el Ayuntamiento de Tacotalpa se propone desechar. El 408 contra el Ayuntamiento de Macuspana se propone revocar. El 411 contra el Ayuntamiento de Macuspana sobreseer. El 429 contra la Secretaría de la Función Pública revocar. El 435 contra la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana desechar. El 444 en contra de la Fiscalía General del Estado confirmar. El 456 contra el Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata declararlo fundado. El 474 contra el Ayuntamiento de Balancán declararlo fundado. Así como el 525 contra el Ayuntamiento de Comalcalco revocar. Comento brevemente que llegó el asunto de revisión 408 contra el Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. Aquí le solicitan, requiero se me proporcione copia de la factura debidamente pagada al actor Huicho Domínguez y de cuánto fue el presupuesto autorizado para el show presentado, evento de todos conocidos, información que debe obrar en Administración y Finanzas, señala el solicitante.
Vemos la actuación del sujeto obligado que efectivamente solicita a las áreas correspondientes de planeación, de la Dirección de Administración, así como la de Finanzas, la solicitud correspondientes, y ellos, a su vez, responden que llevaron a cabo una búsqueda, utilizan la palabra minuciosa, y que esa búsqueda se hizo también en los archivos documentales y digitales de estas direcciones, pero dicen no se encontró información. Ya hemos señalado en casos anteriores que esta afirmación de no se encontró, pues es una afirmación ambigua, no es concreta, no tiene la certidumbre que debería tener, la definitividad que se requiere dentro de los principios del acceso a la información, y pues no especifican si la información fue generada, únicamente que no fue localizada, que hay una falta de localización de esta información. También podemos, además de que no fue generada, tampoco se le causa la certeza jurídica al particular, en vista de que estas respuestas no fueron confirmadas por el Comité de Transparencia del sujeto obligado, de acuerdo como lo señala también el artículo 48 de la propia ley. Ahora bien, vemos que, como también se ha comentado con anterioridad, en una búsqueda que se hace en redes sociales, a través del Facebook, específicamente en el perfil público del Ayuntamiento de Macuspana 2018-2021, aparece que se llevó a cabo un evento con este personaje el día 29 de diciembre del 2018 y la solicitud llegó el 3 de enero. A lo mejor todavía no se había generado la información, no lo sé, pero no se pronuncia al respecto de una manera cierta el sujeto obligado, y vemos de que en su misma página de Face publica incluso imágenes y fotografías del evento con este personaje. Por lo tanto, se propone revocar la actuación del sujeto obligado para que obviamente vuelva a turnar este requerimiento informativo a las áreas correspondientes para que de manera definitiva, fundada y motivada den respuestas, se pronuncien respecto a esta solicitud, y en caso de que la documentación que entreguen contenga datos de naturaleza restringida, se debe de convocar al Comité de Transparencia para que actúe de acuerdo con lo que señala la propia ley en materia de protección de datos personales. De igual manera, en caso de que exista información reservada, pues tiene que llevarse a cabo la clasificación fundada y motivada de la información, y en el supuesto que la información no exista en los archivos de las unidades administrativas que puedan poseer esta información que se está requiriendo, se le dé vista al Comité de Transparencia para los efectos de que este cuerpo colegiado ordene la búsqueda exhaustiva de la información en todas las áreas administrativas que conforman la estructura orgánica del ente demandado, y obviamente mediante el acuerdo respectivo sea comunicado al solicitante el resultado de la actuación del sujeto obligado. Esto es algo que ya hemos comentado en ocasiones anteriores. Se niegan los actos, o se dice que no existe la información que los mismos sujetos obligados tienen publicadas en sus redes sociales oficiales, en sus redes sociales con sus nombres. Por lo tanto, pues se contrapone y no hay certidumbre jurídica. Pueden haber muchos supuestos, puede ser que darse situaciones en que no sea una erogación del propio ayuntamiento, pero
tiene que pronunciarse al respecto, ya que en las propias redes sociales está dentro de una actividad pública realizada por el propio ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. Entonces, en este sentido, lo que se propone es revocar la actuación del sujeto obligado. No sé si alguien desea hacer uso de la voz. De no ser así, le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este órgano colegiado los proyectos de resolución que han sido presentados. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución antes presentados. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, el 9º, relativo a la discusión y aprobación en su caso de las tablas de aplicabilidad de los siguientes sujetos obligados: la Secretaría de Turismo, la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad y el Instituto de la Juventud y el Deporte. Lo anterior tomando en consideración la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, que se encuentra vigente, por virtud de la cual se reestructuró el Poder Ejecutivo en nuestro Estado, así como de conformidad con el Padrón de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, aprobado por el Pleno de este órgano garante, en atención al cual son considerados como sujetos obligados los entes públicos, Secretaría de Turismo, Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad y el Instituto de la Juventud y el Deporte. En ese sentido, entre otras obligaciones, al ser sujetos obligados, adquieren diversas obligaciones, en la que en el caso concreto destaca la obligación de publicar la información contenida en los artículos 76 al 91 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, siguiendo los criterios establecidos en los lineamientos técnicos y generales de la materia. Si alguien desea hacer uso de la voz en este punto. De no ser así, le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este órgano colegiado la propuesta antes señalada. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno la propuesta antes presentada. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Por favor. Comisionado presidente, la propuesta antes citada ha sido aprobada en sus términos con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Pasamos al punto 10º del orden del día, asuntos generales. Invito si alguien desea hacer uso de la voz. Pues una vez que se han agotado todos los puntos del orden del día, pido a los presentes ponerse de pie. Siendo las 17:21, el día de hoy, 9 de mayo del año 2019, declaro clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y se cita para la próxima sesión ordinaria, que tendrá verificativo el día viernes 17 del mes de mayo a las 14 horas en este mismo recinto. Muchas gracias a todos y que tengan una buena tarde.